Para nuestra primera capa vamos a utilizar un guante. Yo voy a utilizar un guante. Simplemente aplicamos el cemento y lo regamos hacia arriba. Es mucho más fácil, con eso se mete entre las ranuras, ya que con la llana se puede hacer, pero es más fácil con el guante. Simplemente agarramos el cemento, lo ponemos acá y lo tallamos hacia arriba. La primera capa va a ser muy delgada, aproximadamente unos medio centímetro. Simplemente es para que lo dejamos secar y poder aplicar la segunda capa ya donde va a ir nuestro diseño y hacer nuestro estampado. En este caso esa pared la voy a hacer una pared rústica, entonces va a quedar un poquito grueso, siempre unos 2 a 3 centímetros de espesor. ¿Para qué? Para que así se pueda ver el detalle mucho mejor. Entonces recordarle usar el guante a la hora de aplicar nuestro cemento. Y así continuamos aplicando nuestra primera capa a toda nuestra pared. Una vez la tengamos terminada, podemos pasar al siguiente paso. Una vez hemos terminado nuestra primera pasada de cemento, nuestra primera imprimación, el paso siguiente es dejarlo secar unos 15 a 20 minutos y proseguimos a aplicar nuestra segunda capa, que ya sería nuestra capa final. En esta capa simplemente lo que vamos a hacer son darle detalles, hacer relieves.
Una vez hemos terminado nuestra segunda parte, que es darle el relieve a nuestra piedra caliza, simplemente lo que hacemos es aplicar un molde. Este es un molde de silicona que he hecho de una piedra natural, entonces tiene todos los relieves, las texturas que tienen las piedras. Para esto simplemente lo aplicamos sobre el cemento y ejercemos un poco de presión. No aplicar mucha fuerza para que no se nos vaya a dañar nuestra figura. Y así procedemos a aplicarlo sobre toda nuestra pared. Una vez lo hemos terminado, pasaremos al siguiente paso, que será darle textura con una piedra. Para darle textura con nuestra piedra simplemente hacemos es darle golpecitos, golpes muy suaves, que no vayan a ser muy duros, no vayan a dañar nuestra figura. Ustedes pueden utilizar una piedra, un escombro, un ladrillo, los que se les pueda ocurrir. Y así de fácil es, simplemente cubrimos nuevamente toda nuestra pared, nuestra figura. Si gustan pueden pintarla de ese color. Ese color es color más natural, color barro, color piedra, pero es algo más, un poquito más acorde a la piedra. En este caso la voy a pintar un color más oscuro, no va a ser ese mismo color, porque para lo que lo voy a utilizar, que son para hacer mis videos de permacultura y los diseños de mis materos, entonces no me va a dar el resalte que quiero. Pero les muestro este baño que hice, toda esa pared le hice con este mismo diseño y la pinté de este color. Entonces ustedes lo pueden pintar del color que ustedes quieran, solamente les muestro eso para que tengan una idea. En este primer color que voy a estar utilizando va a ser el color negro. Lo voy a aplicar principalmente en las zonas que tienen más profundidad, para así cuando aplique la segunda capa de color quede esa parte más oscura. Para mi segunda capa voy a aplicar un color gris. Un color gris lo voy a aplicar sobre toda la superficie, incluso cubriendo las partes anteriormente pintadas del color negro. Como se les había comentado, con pintándolo así, las partes oscuras, las partes negras que ya van a estar, le va a dar una tonalidad muy diferente al gris. Va a quedar un color un poquito más oscuro. Una vez hemos dejado de secar nuestra primera capa de gris, procedemos a aplicar nuestra segunda capa. Esa capa la vamos a aplicar únicamente en las partes superiores de nuestra textura, para darle un poco más de brillo y darle más profundidad a las partes internas, las grietas. Simplemente le pintamos las partes de las orillas de los bordes. Como lo pueden ver en el video, no lo estoy pintando todo, solamente las pestañas, y le podemos difuminar con la brocha o con un trapo o con lo que tengan en mano. Para nuestra pintura final simplemente voy a utilizar marrón. Unto el marrón en una brocha y luego lo paso por un trapo para eliminar el exceso de pinturas, que quede muy bajito en pintura, simplemente para manchar nuestra pared. Esto es simplemente para darle un difuminado y que quede la textura con un color mucho mejor. Que no vaya a quedar muy cargada la brocha, porque si no les va a quedar muy feo la pintura, no se va a dar el difuminado.